Ay, qué susto. Bueno, vamos a comenzar hoy con una serie de 4 trabajos prácticos que son los que faltan para terminar esta primera parte del año, y están referidos estos trabajos prácticos a la anatomía de las plantas, o sea, a todo lo que vemos adentro de los órganos, de los tallos, raíces y hojas. Vamos a comenzar por la unidad estructural y funcional de los seres vivos y de las plantas también, que es la célula. Y la próxima clase vamos a continuar con los tejidos y después con los órganos. Para empezar entonces con célula, ustedes tienen que vamos a ver una serie de preparaciones o preparados al microscopio óptico. Es decir, para todo lo que resta de este cuatrimestre, estaríamos viendo preparaciones al microscopio, preparaciones con microscopio. Mientras que hasta este momento habíamos usado ¿qué otro instrumento óptico? Si teníamos que ver una hoja, la nerviación, si teníamos que ver la lupa. La lupa es un instrumento más sencillo y no requiere de hacer lo que se llaman preparaciones o preparados. Este trabajo práctico y los que siguen están en la guía de trabajos prácticos que está subida a la plataforma, y si van a la parte de célula van a encontrar que cada descripción de los materiales que vamos a ver tiene un título como este, preparado fresco o preparado permanente. O sea, todo lo que vamos a ver va a estar hecho en preparaciones o preparados microscópicos. ¿Qué son los preparados o preparaciones microscópicos o preparaciones microscópicas? Constan de el material que vamos a observar, que es esto que ustedes ven acá, que está colocado sobre un vidriecito de estas dimensiones, que se llama portaobjetos. Sobre el portaobjetos colocamos una sección. Fíjense que no estamos colocando una raíz, una hoja entera, estamos colocando una sección de lo que queremos observar, que tiene que ser muy delgada, por las características que tiene el microscopio óptico para ver las preparaciones. Colocamos una gota de agua para que ese material no se seque y lo cubrimos con otro vidriecito más pequeño, al que denominamos cubre objetos. Aquí tienen entonces porta objetos y cubre objetos. Eso es lo que llamamos preparación o preparado microscópico. Y hay dos tipos, los que son frescos y los que son permanentes. Una preparación fresca significa que nosotros en el aula, en el momento en que queremos observar un material X, lo tomamos de la planta, hacemos una sección de ese material, por ejemplo, de una hoja, traemos una hoja y hacemos una sección y la colocamos directamente sobre el portaobjetos. Le ponemos agua y le colocamos este vidriecito, que es el cubreobjetos, para evitar que cuando todo esto lo coloquemos sobre la platina del microscopio, las lentes que van a permitir visualizar este material no se mojen y hagan interferencia con la visualización del material. Entonces, este lo denominamos fresco porque lo hacemos en el momento y dura también poco tiempo. Es un preparado de corta duración. Por eso es fresco. No porque lo sacamos de la heladera ni algo por el estilo, sino porque lo hacemos en el momento y dura un corto tiempo. Lo hacemos en el día. Nuevamente podemos reutilizar este portaobjetos y cubreobjetos, o sea, lo limpiamos, sacamos este material, colocamos el siguiente material que queremos ver, podemos reutilizar el cubreobjetos y el portaobjetos. Cambiamos simplemente el material que colocamos entre ellos. Hay otras técnicas
de observación de estos preparados, que se llaman preparados permanentes, que requieren de técnicas más complejas, pero tienen la ventaja de que se pueden almacenar, se pueden guardar estos portaobjetos, porque están hechos de manera tal de que esto no se seca y dura incluso años. Nosotros en las clases de hoy y próximas vamos a utilizaríamos preparados de los dos tipos, frescos y los permanentes, que requieren de técnicas más complejas, no los harían ustedes, pero sí usarían los que nosotros hemos preparado con antelación ya en otras ocasiones. O sea, tenemos de los dos para hacer. Tenemos toda una batería de preparados ya montados, ya hechos, permanentes, de células, de tejidos, de órganos. Simplemente los sacamos de las cajitas donde están guardados y los ponemos al microscopio para ver. Mientras que, por otro lado, tenemos estos preparados que son frescos que ustedes harían en la clase hoy, por ejemplo, en el aula M, estarían haciendo estos preparados ustedes mismos porque las técnicas son sencillas para hacer y bueno, las pueden hacer en clase simplemente con agua, porta y cubre objetos que nosotros les daríamos. En algunos de estos videos ustedes pueden ver cómo se realizan algunos de los preparados que nosotros hacemos en clase, así que con tiempo ustedes después miren algunos de estos videos para ver qué es lo que estarían haciendo ustedes en clase. Hoy, por supuesto, les vamos a mostrar fotos de esas preparaciones. Como les dije, vamos a ver fotos de las preparaciones y nosotros le sacamos fotos, se pueden sacar fotos de esos materiales vistos a través del microscopio, a partir de cámaras que uno tiene instaladas en los microscopios, o simplemente los chicos últimamente, ustedes, los estudiantes de botánica, utilizan el mismo celular, la cámara del celular, que posicionan sobre el microscopio y de esa manera obtienen sus propias fotos de lo que están viendo. Podría ser esta, por ejemplo, una de las fotos. Así se vería, por ejemplo, un material, que ahora veremos cuál es, vistos desde el ocular del microscopio. El ocular es una de las lentes, ustedes han usado una lupa alguna vez, supongo, y por lo menos recuerdan que las lupas tienen lentes en los cuales uno coloca los ojos, las lentes oculares, que están cerca del ojo, y después, que son tubos con lentes ópticas, y después tienen, cerca del material que uno va a observar, tiene lentes que se llaman oculares, y son las que están cerca lentes que son los objetivos, que son los que están cerca del material, ¿no? Y todo eso, esos conjuntos de lentes logran finalmente que nosotros veamos, por ejemplo, esto, y de esta forma. En algunas fotos que hemos sacado, les guardamos verán ustedes un contorno negro alrededor de la preparación, y es simplemente que al colocar la lente sobre el ocular, se ve la pared del tubo de ese ocular. Y esto es lo que es este borde negro. Es como si ustedes estuvieran mirando directamente a través por el ocular. Entonces verían esto. Por supuesto que tienen, al igual que en las lupas, distintos aumentos. Yo puedo mirar esta preparación con un aumento, luego le cambio el aumento y obtengo una visión más recortada de esto mismo, por ejemplo esto, pero con más detalle, o sea, con otro aumento mayor. Muy bien. El primer preparado o preparación microscópica que veríamos sería el de una célula vegetal viva. Y para eso utilizamos un preparado fresco, o sea que ustedes harían en el momento. ¿Y de dónde lo sacarían? ¿En qué material estaríamos observando una célula viva? En pelos estaminales. ¿Qué son estaminales? El estambre, lo perteneciente al estambre de una flor de esta especie. Y yo les pregunto a ustedes, ya que estamos con estos nombres
científicos y nombres comunes. ¿Cuál es el nombre científico y cuál es el nombre común del material que vamos a observar, en el que vamos a observar esto? ¿Alguien se anima a leer esto? Que está en latín y está en letra cursiva. ¿Alguien se anima a leerlo? No lo tengo ahí en la pantalla ahora. Ya va, te lo vuelvo a compartir. A ver que quería sacar esto para evitar. A ver, si lo podés leer. A ver, Tradescantia pálida. Pálida. Tradescantia pálida, ese es el nombre escrito en latín, es el nombre científico de una planta que tiene este nombre común. Generalmente si vamos a un vivero no vamos a pedirle con este nombre, no la vamos a encontrar con este nombre, tal vez, y por ahí sí con este nombre que es Tradescantia púrpura, con el que se conoce a esta especie. ¿Y de qué familia botánica es esta especie? Las comelináceas. Comelináceas, esa es la familia botánica. Muy bien. Entonces, esta es una planta que a veces es como la flor de Santa Lucía, pero de color púrpura. Tanto las hojas como los tallos, incluso fíjense acá, esta parte de la flor, de los estambres, también son de este color púrpura. No sé si la conocen. Acá me muestran, ¿qué me está mostrando este recuadro? ¿Qué reconocen? Ustedes deberían reconocer estas estructuras. Es un estambre. Son varios estambres. Lo amarillo, ¿qué parte del estambre es? La entera. Es la antera. Y esto violeta o púrpura, ¿de la qué es? Del estambre. El filamento. El filamento. Entonces fíjense que esto son pelos estaminales, o sea, pelos del estambre. ¿Qué son pelos? Bueno, todos estos apéndices que ustedes ven ahí, en botánica y en anatomía se los denomina pelos o tricomas. Cada pelo yo saco con una pinza, por ejemplo, con una pinza de depilar o una pinza más sofisticada, sacamos con una pinza estos pelitos, vamos a la flor de Tradescantia, vamos a los pelos. Lo que nos interesa es ver esto, no me interesa ver todos los estambres ni la antera, sino estos pelos. Entonces, con una pinza saco unos pelos, los pongo en un portaobjetos, les pongo una gota de agua, los cubro con el cubreobjetos y lo pongo sobre la platina. Y lo que voy a ver son estos cordones de células. ¿Ven? O sea que cada pelo del estambre, que nacen en los filamentos de ese estambre, cada pelo está formado por una serie de células. Hay pelos complejos, hay pelos de distintos tipos. Estos están formados por una serie, una hilera, fila de células. ¿Cuántas pueden observar acá? ¿Cuántas células en total pueden observar en este pedacito de pelo estaminal? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 células. Muy bien. Vamos a ver en voy a saltar a esta otra lámina, que me dice que estas son las mismas células de la diapositiva anterior, y me muestra lo mismo, o sea, la misma célula. Fíjense que esto es la cadenita, pero está en detalle o enfocado en primer plano una célula. ¿Y qué es lo que notan ustedes? ¿Es lo mismo esta célula
del punto 1, acá, que esta del punto 2. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les parece? Bueno, acá lo describe, en realidad. Yo puedo observar una misma célula, la puedo enfocar, puedo cambiar el enfoque con el que estoy observando la preparación, el preparado, y así lograr, cambiando, variando, tocando una perilla que se llama tornillo de enfoque, puedo lograr ver distintas partes de una misma célula. Yo puedo ver todo el interior. ¿Y por qué puedo ver distintas partes de una célula? Puedo ver lo que está más cerca de la lente y puedo ver aquello que está más alejado de la lente y todo lo que está en el medio. Porque la célula tiene un volumen determinado, o sea, no es una estructura plana, no es ni siquiera una hoja de papel. Bueno, una hoja de papel, hasta una hoja de papel tiene un cierto volumen, pero una hoja, esto piensen que podría ser una especie de cilindro, tiene un volumen determinado. Entonces yo, moviendo el enfoque, el tornillo de enfoque, puedo lograr ver distintas partes que están en ese interior de la célula. Entonces en el punto 1, fíjense que yo veo algo que está acá en esta parte de la célula, que después el núcleo, fíjense, y que si yo cambio el enfoque, se va perdiendo la vista del núcleo. No es que desaparece, estoy enfocando otra parte de la célula. Entonces ya no veo el núcleo, por ejemplo, en este punto 2. Lo que estoy viendo es la pared de la célula, la pared que está enfrente mío. Porque acá estoy viendo también la pared de la célula, ¿ven? Pero la que está por el costado, que acá se ve muy nítidamente. No veo, esto que se ve es la pared que tiene como rayas, son estriaciones, no es lisa. Tiene estas rayas, podría haber sido lisa, pero tiene estas rayitas que están en la pared de la misma célula. La pared es la parte de la célula, entonces, más interna, más externa. ¿Qué me pueden decir de esa pared? ¿Qué parte es de la célula? ¿Una parte interna, la parte externa? ¿Alguien sabe? Si la pared, ¿dónde está la pared de una célula? En la parte externa. En la parte externa. Es la parte más externa. Si yo pudiera tocar a la célula, estaría tocando la pared de la célula, la pared celular. Por dentro, ¿qué estaría por dentro? No se olviden que la pared es una estructura exclusiva. Las células animales no tienen una pared celular. Si yo tocara una célula animal, ¿qué estaría tocando? Hay algo que las delimita. Celular. ¿Perdón? La membrana. La membrana plasmática, claro. ¿Estas células tienen membrana plasmática? ¿Las células vegetales? Sí. Sí, también tienen membrana. No es lo más externo, sino que sería como la capa que está por dentro, en contacto con esa pared celular. Sería más interna, ¿no? O sea que si uno pudiera ver, tal vez si esta es la pared celular, estaría por acá, ¿no es cierto? Sería lo más interno, que está en contacto con el citoplasma de la célula. Entre estas dos células, lo que ustedes están viendo es la pared de una célula y la pared de la célula vecina. Están en contacto en este punto, en esta zona. ¿Qué más podemos ver entonces en el interior de esta célula? Acá enfocamos el núcleo y acá se ve mejor, en este foco, algo más. Se ve algo. ¿Qué es todo? ¿La ¿Por qué vacuola? todo eso que ustedes ven, claro, es una vacuola que ocupa un volumen muy grande en las células vegetales, un 90% de ese volumen de las células es una gran vacuola que tiene como principal componente, ¿qué? ¿Qué es? Agua. Agua. Y a veces puede contener otras cosas. Algunas que se ven nítidamente acá
porque tienen color. Podría tener agua y azúcares, por ejemplo, pero no nos daríamos cuenta porque se vería todo transparente. Pero estas vacuolas sabemos que tienen algo especial porque se ven con color. ¿Qué es lo especial entonces que tienen estas células? Los pigmentos. Tienen pigmentos. Y los pigmentos que están en las plantas pueden estar presentes tanto en vacuolas como en plástidos. Cuando están presentes en vacuolas, como la vacuola, los pigmentos están disueltos en ese agua de la vacuola, en el líquido vacuolar, que es agua fundamentalmente. Entonces, ese pigmento se disuelve en agua. Hay pigmentos que se pueden disolver en agua y otros que no. Los que se disuelven en agua se llaman pigmentos solubles en agua. Hidrosolubles se llaman. Los pigmentos que están que están viendo ahí, que es el color natural que tienen estas células, es un pigmento hidrosoluble. ¿Saben cómo se llama ese pigmento hidrosoluble que está disuelto en las vacuolas? Que andan por estos colores rojos, púrpura o violeta. ¿Saben cómo se llaman? Lo tienen que saber, ¿eh? ¿Nadie sabe? ¿Sí o no? Sí. ¿Antocianinas? Se llaman antocianinas. Estos pigmentos que están acá presentes en estas vacuolas se llaman antocianinas. Son pigmentos hidrosolubles. Bueno, acá vemos una vacuola con pigmentos hidrosolubles, con antocianinas. ¿Qué me falta marcar acá de lo que me pide? Cordones de citoplasma. ¿Qué son cordones? Bueno, como la vacuola ocupa un gran volumen de la vacuola, como aquí hiciera presión, todo ese gran compartimiento con agua, hace presión y empuja todo lo que es el resto del citoplasma, donde están todas las otras, donde están las organelas, los empuja como hacia las paredes celulares y deja unos cortos unos espacios muy delgados por donde se sitúan el resto del citoplasma con el resto de las organelas. Esas se llaman cordones citoplasmáticos, que no son más que estas líneas de citoplasma, caminos por donde se disponen o pueden circular o moverse, ayudados por el citoesqueleto, pueden desplazarse las distintas organelas y así distribuirse en distintos sectores de la célula. Entonces, eso que se ven como delgados hilos o cordones de citoplasma se llaman de esta forma, cordones de citoplasma, que acá los pueden ver bien, incluso esos puntos que se ven ahí son organelas. Acá se ven otros cordones que también van a ir cambiando, por ahí no están siempre fijos, cambian según los movimientos de la célula, y no lo confundan con estas que eran la parte de la pared, que acá se ven también, no son cordones de citoplasma, acá se ven pared celular, acá sí se ven algunos cordones de citoplasma con esos puntitos que son las organelas. ¿Qué organelas podrían ser esas que están ahí? Tienen que ser organelas pequeñas, porque ahora vamos a ver que, fíjense, el núcleo generalmente es una estructura grande dentro de las células. Los plástidos son también organelas grandes, así que estas podrían ser estructuras que no podemos llegar a diferenciar, podrían ser mitocondrias, podrían ser ribosomas, etc. Todas las otras organelas que están presentes que no vamos a estudiar en este práctico porque no son visibles con el microscopio óptico, son visibles con otro tipo de microscopios, con microscopios electrónicos, que no cuenta la universidad con ellos, así que se estudian habitualmente con el microscopio óptico, que es el que nosotros disponemos en el aula M, y que se usa habitualmente para las observaciones
de las clases y de las investigaciones. Los otros microscopios un poco más sofisticados y que permiten tener más detalles de ciertas cosas, se usan solamente cuando se necesitan obtener esos detalles más finos de la estructura de las organelas. Entonces, esto nos muestra que moviendo el enfoque, el tornillo de enfoque del microscopio, al igual que el de la lupa, yo puedo tener distintas vistas de la célula, desde la parte más externa hasta la parte más interna. ¿Y por qué puedo ver la parte interna? Porque la pared es transparente, la pared también lo permite ver, ¿no es cierto? La pared no tiene color, entonces yo puedo ver también todo el interior de la célula. Bueno. Volviendo a esta preparación del punto 1, fíjense que me dice, observa la ciclosis. Acá observen, ¿qué están viendo acá en esta célula? ¿Qué es lo que estoy señalando? Los núcleos. Los núcleos. El núcleo de cada célula, que fíjense que no necesariamente tiene una posición central en la célula, puede tener cualquier ubicación dentro de ella. Y acá en algunas observen algún cordón de citoplasma, o sea, yo acá necesitaría que aumentar un poquito, cambiarle el aumento para lograr ver con más detalle la célula, ¿ven? Entonces yo cambio el aumento y le cambio el foco y puedo ver muchas más cosas. Bueno, a ver, déjenme ver una cosita. A ver si es este o este. Díganme si están observando algo ahí. ¿Están viendo algo? Sí, sí. Bueno. ¿Están viendo el video? Ahora les pongo video, modo Sí. video. Bueno, este sería, ustedes, la parte del filamento del estambre que recién veíamos, y los pelos. Estos se llaman pelos. Cada una de estas series, como de cuentas de un rosario, es entonces un pelo. Fíjense que el núcleo es bastante grande y yo ya con este aumento los veo ahí, en cada célula, ¿ven? Pero por supuesto me falta detalle. Alcanzo a ver en algunos casos los cordones de citoplasma, o sea, los lugares por donde van a circular las organelas, todo lo demás es vacuola. A ver, díganme si están viendo bien ahora. ¿Qué vamos a hacer? Estamos mirando, alguien puso el preparado del microscopio. Ahora, ¿qué va a hacer? Necesita más detalle, lo cambia de aumento. Todas estas son manchitas que hay en las preparaciones, y ahí me aparecen con otro aumento mayor, me aparecen las células, y observen ustedes que hay actividad en esas células, ¿no es cierto? Les está cambiando el foco, y estoy viendo los cordones de citoplasma. ¿Están viendo los movimientos? Observen con detalle. Concéntrense en algún cordón. ¿Ven? Miren por acá. Son como las rutas o caminos por donde circulan, con gasto de energía, por supuesto, las organelas. Se desplazan por dentro de la célula. ¿Las alcanzan a ver? Sí, sí. Volvemos a poner el preparado que acabamos de hacer. Lo ponemos al microscopio. Voy a ver con mayor aumento, cambio. El preparado está donde está, yo voy a poner mayor aumento, le cambio el objetivo, y ahí veo 3 células, más o menos esta la veo bien, veo los cordones de citoplasma. Ahí ¿qué pasó? Cambió un poquito el foco, ¿ven? Acá se alcanza a ver el núcleo, esta zona también está el núcleo, estas células no se ven bien. ¿Sí?
A ver, es esto. ¿Pueden ver algo? No. No, todavía No, no. profe, no se ve. No, no. Vamos a ver. Bueno, si no puedo, no puedo. Ah, porque esto lo tenía que bajar antes, me parece. Ya sé. Ya va, ¿eh? Vamos a cantar. A ver, ahí apareció algo. ¿Están viendo? Sí, ahora sí, Sí, se sí, ve. ahora sí se Bueno. ve. Muévete, muévete. Observen. Acá las células que tienen una forma parecida, son más cortas, pero observen ustedes los núcleos. Uy, acá me cambiaron a otra. ¿Ven el núcleo acá? ¿Ven la vacuola? Y ven estos cordones de citoplasma que parece que entraran al núcleo. Bueno, no están entrando al núcleo. Se están moviendo por delante del núcleo. ¿Ven? Hacen este camino, van por delante del núcleo. Y siguen por acá, pareciera. ¿Ven cómo se mueven? Acá me está mostrando en primer plano las estrías, y como la pared con las estrías es transparente, alcanzo a ver las cordones de citoplasma, ¿ven? Miren todo, miren cómo se mueve, a ver. Miren, ven, van por acá, no entran al núcleo, pasan por delante del núcleo, porque el núcleo está en una zona de citoplasma también. ¿Ven? Me está cambiando el foco. Y bueno, chau. A ver, volvemos otra vez, a ver. ¿Lo alcanzaron a ver? A eso es lo que llamamos ciclosis. ¿Eh? Ciclosis, corrientes de citoplasma. ¿Sí? Es en tiempo real. En algunas células esto es muy evidente, como estas que ustedes están viendo. En otras es más, tiene menor velocidad de movimiento, y también depende de varios factores externos que se muevan esas organelas más o menos. ¿Sí? Lo que les parecía acá, que no la pusieron muy bien porque está en amarillo, es una escala que me indica, creo que dice 200 micrómetros. Es una unidad de medida de para saber qué longitud tiene esta célula, ¿sí? Que se miden en micrómetros. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Bueno, y ahí están observando ciclosis. Entonces, en una célula viva, si está muerta no hay ciclosis, ¿no es cierto? Esto permite redistribuir todos los materiales y que se muevan las organelas por distintas partes de la célula. Se ven las corrientes de citoplasma y en primer plano se ven la pared celular con estrías. Fíjense, esto va cerquita de la pared celular, este cordón de citoplasma. Cómo está cerquita. Ahí me cambia el foco y en algún momento aparece, ¿ven? Acá se ven perfectamente los cordones. Ahora veo más bien la pared celular. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ustedes van a tener esos videos donde pueden ver en alguno de ellos la ciclosis, lo que se llama ciclosis. Vamos a ver ahora
las otras estructuras características de la célula vegetal, las vacuolas. Ya vimos recién una vacuola en esa célula viva. Ahora vamos a mirar más vacuolas, bueno, el mismo contenido celular, porque vamos a ver pigmentos, pero los vamos a ver en otro material. ¿En qué material? Vamos a ver en una flor, en un pétalo de una flor. La flor se llama Hibiscus rosa sinensis, conocida como rosa de la China, seguramente las conocen. Tiene estas grandes flores rosas, a veces amarillas, solitarias. Y tomamos un pétalo, usamos una pinza y sacamos una parte del pétalo, la parte más externa, que se llama epidermis, y la colocamos sobre un portaobjetos, un pedacito, no pusimos todo el pétalo, un pedacito, y lo pusimos en un preparado, en un portaobjetos, y le pusimos una gota de agua, el cubre objetos, y lo colocamos sobre la platina del microscopio. Ponemos con determinado aumento, estamos mirando acá a través de él, y vemos esto. Vemos esto. ¿Alcanzan a distinguir las células? Acá se ve una célula, que no vemos el final de la célula. Esta célula es un poco más chica, la vemos completa. Esta también. ¿Se dan cuenta? Y acá vemos otras células en parte, no completas. ¿Qué notan de estas células? ¿Qué diferencia hay entre estas células y estas dos? La pigmentación. Correcto. ¿Y qué puedes decir de la pigmentación? Y que en la vacuola hay, o sea, esas células tienen pigmentación. Tienen un pigmento. ¿Cómo se llama el pigmento que vos ves distribuido por toda la célula? A diferencia, por ejemplo, de estas células que tienen color, ¿ves? Pero están localizadas en ciertas estructuras, no es una cosa homogénea. Ni acá tampoco. Vos ves que en estas células hay color, pero está acá el color, en ciertos lugares. No es algo homogéneo, o más o menos homogéneo, como es en estas células. De vuelta entonces, ¿qué tipo de pigmento está presente en las vacuolas? Que tiene este color, que es el mismo, exactamente lo mismo que se ve acá. ¿Qué pigmento, dijimos, estaba presente en estas células? ¿Las antocianinas? Son antocianinas también, ¿sí? Antocianinas. ¿Y para qué sirven tener pétalos con antocianinas? U estructuras con antocianinas. ¿Para qué le sirve a la flor tener estos pigmentos? Atracción de polinizadores. Claro, muy bien. Sí, sí, eso. Tenemos que señalar la pared celular. La vacuola pondríamos acá todo esto. Y si decimos, ¿cuál es la pared celular? Bueno, es lo más externo, que sería esto. Esto blanco, o incoloro, si quieren, es la pared celular. Es la pared celular de esta célula, y en este caso un pedacito de la pared de esta célula y la de esta célula. Lo mismo que acá. Esta célula tiene parte de esto blanco que vemos, parte es de esta célula y parte es de esta otra célula. Están unidas las dos células por sus paredes celulares. Y la parte que, ¿saben cómo se llama? La parte de la pared celular que comparten las células, o la parte más externa de esas células. Laminilla media, laminilla media. Bueno, comparten una parte de la pared que se llama laminilla media, y después cada una de las células tiene su pared primaria. Pared primaria por acá y pared primaria por acá. La laminilla media acá no la podemos ver, porque es una línea muy delgada de pared.
Entonces vemos las células una al ladito de la otra, unidas por sus paredes celulares, están unidas. Ya van a ver por qué, porque en las epidermis las células están todas unidas sin dejar espacios entre ellas. ¿Qué pueden decir de esta célula? ¿Tiene vacuola? Bueno, es igual que esta la célula. ¿Tiene vacuola? Sí, pero ¿qué es la diferencia de esta? ¿Qué es lo que no tiene la vacuola en este caso? ¿Qué le falta a esta vacuola que tiene esta? La pigmentación de las antocianinas. Le faltan los pigmentos, le falta el pigmento disuelto. A veces a algunas células les pueden faltar los pigmentos. Y otras pueden observar como zonas con el pigmento un poquito más concentrado. Bueno, entonces estas células tienen las vacuolas, pero no tienen pigmento, por eso se ve todo con un color homogéneo, incoloro casi. ¿Y el núcleo? Bueno, por ahí ustedes van a decir, este es el núcleo, pero es una cosa muy amorfa. En general los núcleos van a tener una forma más definida, con bordes más definidos. Y acá aparentemente no se alcanzan a ver los núcleos en estas células. Bueno, entonces un contenido de la vacuola, además de agua, sales, azúcares, puede ser pigmentos. Depende dónde estén ubicadas esas células. Otro contenido vacuolar, además de lo que ya vimos, pueden ser los cristales. O sea, hay células que tienen pigmentos disueltos en sus vacuolas, hay células que no, hay células que tienen cristales en sus vacuolas. Y entonces los cristales generalmente son de esta composición, son de oxalato de calcio, y por ejemplo los podemos observar en las hojas de esta planta, que alguien me puede decir cómo se llama, que es el banano. La planta de banana, que produce las bananas, el banano, ¿cómo se llama? ¿Alguien se anima a leerlo? Musa paradisíaca. Sí, no era tan difícil, sí. Ese es el nombre científico del banano. En un sector especial del pecíolo, las células son especiales, no son alargadas, rectangulares, como estas, que a propósito, esto tiene un cierto volumen también. Tiene un cierto volumen. En este caso no estamos haciendo el jueguito de, el movimiento de enfocar la pared, que está acá adelante, no lo estamos haciendo, directamente nos enfocamos en el interior. Pero lo podríamos hacer. Y en este caso, también estamos viendo que la forma de la célula es diferente a las anteriores. Estas células no son rectangulares ni cúbicas, miren, con esta forma, tienen como ramas o brazos o lóbulos que se conectan con otras células semejantes que también tienen brazos o lóbulos, y entre ellas dejan grandes espacios intercelulares donde hay aire. Grandes espacios intercelulares. O sea, que acá estamos viendo que hay células y espacios intercelulares. No lo veíamos antes, veíamos solamente células sin espacios entre ellas. Acá sí vemos células con esta forma especial y espacios entre ellas. En esta se ve muy bien, y acá cuesta un poquito más encontrar esa célula con brazos, pero tiene como esta forma, ¿ves?, de estrella. ¿Se dan cuenta? Yo voy siguiendo acá más o menos. ¿Ven? Acá está. Termina un brazo, acá parece que viene otro, ¿se dan cuenta? Y esto es otra célula, que se une por los bracitos con esto. Grandes espacios entre ellas, con esta forma de triángulo. Bueno, eso es accesorio. Acá lo que nos interesa ver es que estas células tienen cristales. Esto que ven ahí con forma de cubitos, con estos bordes muy rectos,
acá hay otro, son cristales que se depositan en las vacuolas. Cristales que ustedes tienen dibujados o habrán visto en el teórico, tienen diferentes formas. Estos que estamos viendo, que parecen cubitos, prismas, bueno, se los llama cristales prismáticos. Suele haber varios por célula, como en estas que se ven acá, todos estos chiquititos. Acá no está enfocado, pero acá hay otro, por ejemplo, en estas otras células. Por ahí acá hay otros, acá hay otro también, con esta forma de 1, 2, 3, 4, 5 hexágonos que ven acá, también. ¿Sí? Bueno, estos se llaman cristales prismáticos. Acá tenemos las mismas celulitas que veíamos recién con bracitos, los vemos acá en primer plano, vemos una, pero acá vemos varias porque tenemos un menor aumento. Cuando uno utiliza un menor aumento, ve una mayor superficie del preparado, ve más cosas, pero con menos detalle. Bueno, recorriendo ese preparado lo movemos y encontramos una célula que es diferente a esas que tienen bracitos. Esta célula, que es más bien alargada también, forma rectángulo alargado, tiene este contenido que ven acá, ¿lo ven? Si vamos a la guía de trabajos prácticos o en el teórico, van a ver que estos cristales que acá aparecen sueltos simplemente porque como uno está haciendo preparados frescos en el momento, los toma con una pincita y a veces algunas células se rompen y entonces se libera el contenido. Y eso nos permite ver a los cristales sueltos. Acá los vemos en una célula que permanece intacta y son numerosos cristales, como escarbadientes que ustedes pusieran uno al ladito del otro, son exactamente como eso. Como escarbadientes con puntas aguzadas, con extremos afilados, ¿sí? Estos cristales, que son varios por célula, y que tienen las puntas afiladas, generalmente se los llama cristales en forma de aguja, o ¿alguien sabe? ¿Raquidios? Rafidios, con F, ráfides, rafidios, ráfides, sí, cada uno de estos sería un ráfide, son como verdaderas puntitas, agujitas, porque además son cristal, bueno, tienen distintas funciones que pueden servir para defensa, para depósito de reservas de calcio, porque son cristales de oxalato de calcio. Muy bien. Entonces acá vimos dos tipos de cristales, ráfides y prismas. Eso va a depender, en este caso en la misma planta, dos tipos de cristales. Muy bien. Fíjense que todas estas células son incoloras, no tienen color, no tienen pigmentos. Entonces así se verían células al natural, células que no tienen pigmentación. ¿Sí? Vamos a pasar ahora, acá aparece color y color natural, porque vamos a ver plástidos. Otra organela exclusiva de las células vegetales. Las grandes vacuolas son características de las células vegetales, la pared también, y los plástidos también. ¿Ustedes recuerdan los tipos de plástidos? ¿Cómo los clasificábamos? Son organelas grandes, son las no se las van a perder porque son muy grandes. Entonces, acá las estamos viendo. Estamos viendo nuevamente qué preparación. A ver. Estamos viendo plástidos en hojas de esta planta, que es una planta acuática, que se llama elodea. ¿Sí? Seguramente la usaron para ver lo mismo, ciclosis o cloroplastos en ecología, cuando cursaron ecología, no sé si la recuerdan. ¿Sí? No. ¿Sí o no? Bueno, esta es una hoja muy delgada. Sacamos directamente la hoja y la colocamos en portaobjetos, una gotita de agua, cubreobjetos, platina del microscopio y miramos.
lo que vemos son estos rectangulitos, son 2 capas de células nada más que tiene esta hoja, habitualmente tienen más de ese número, pero esta como es tan delgada la ponemos directamente al microscopio, y vemos, cambiando el enfoque, podemos ver una capa u otra. Acá nos enfocamos en una de las 2 capas que tiene. Y vemos las células con esta forma rectangular, algunas más largas, fíjense. Y me pide que señale el núcleo, los cloroplastos, la vacuola y la pared. Y me pregunta qué tipo de plástidos tienen estas de pigmento tienen estas células. A ver si alguien sabe decir algo entonces. ¿Cuál sería la pared? Son los bordes que delimitan las células. Claro. Todo esto blanquito o incoloro o transparente, que se ve más bien blanco realmente, son las paredes celulares de las células. De una célula y la de la vecina. Toda esta liñita tan delgada en realidad es la pared de una célula y la pared de la otra. Y en el medio la laminilla media. Lo que ven en color más celestito, ¿qué sería? Todo esto. De cada célula. La vacuola. La vacuola. El núcleo, por ahí podría ser a veces está en otra parte de la célula y no lo localizamos, pero por eso me dice que no se ven todas las células, no es que no tengan, pero a veces están en otra parte de la célula y no es posible verlo en este momento. Y sí, lo que es muy visible son los numerosos ¿qué? Cloroplasto. Cloroplasto. ¿Y por qué dijiste cloroplasto y no dijiste cromoplasto o no dijiste amiloplasto? ¿Qué es lo que lo delata? Es verde, ¿no? Claro, el color que se debe a qué pigmento en este caso. ¿Qué color es verde? Por la clorofila que tiene adentro. La clorofila. La clorofila es verde y esto le da el color. Y la función de esta clorofila, y la función de este plástido, ¿cuál va a ser? Ya no es para la atracción. ¿Para qué es ese color verde? ¿Qué función tiene el cloroplasto? Una clorofila. ¿Qué función tiene el cloroplasto que lo hace ayudado con la clorofila? ¿Qué función se realiza en un cloroplasto, en las células que tienen cloroplastos? Miren que esto lo sacamos de qué parte de la planta, de qué órgano. ¿Qué me dice acá? ¿Preparado fresco de qué? De la hoja. De la hoja. Las hojas tienen color verde. El verde se los dan los cloroplastos, se los da la clorofila. ¿Y qué función tiene la hoja que tienen los cloroplastos de la hoja? La fotosíntesis. Hacer fotosíntesis. O sea, en este caso el pigmento está relacionado con una función que es la fotosíntesis, que es la que llevan a cabo los cloroplastos de las hojas, o fundamentalmente de las hojas. Entonces los cloroplastos con clorofila. El tipo de pigmento, ¿qué tipo de pigmento es el que está presente en plástidos? No ya en vacuolas disuelto en agua, sino en plástidos. ¿Cómo se llaman esos pigmentos? A diferencia de los pigmentos hidrosolubles, los que son solubles en lípidos, ¿cómo se los llama? Lilipo. Liposoluble. Son pigmentos liposolubles. Están ubicados en la membrana de esos plástidos, que es una membrana lipídica. Entonces están ubicados, fosfolipídica, ¿no? Entonces ubicados los pigmentos en esa membrana de los plástidos. Muy bien.
Voy a dejar un segundito de compartir pantalla. Voy a compartir otra vez. Tengo que hacer esto porque es un poco vieja a mí. A ver si es esto. Sí. ¿Están viendo? ¿Están viendo algo? Sí, Sí, Betty. se ve. Bueno. ¿Qué estamos observando entonces? El movimiento de los cloroplastos, cómo se van. Sí. Se están moviendo cloroplastos y otras organelas o otras que hay ahí adentro, más pequeñas. Esto tal vez podría ser el núcleo, ¿ven? Esto que se ve ahí. Esto blanco, ¿qué sería? La pared celular. Las paredes celulares de una célula y de la vecina. Esto parece ser el núcleo que está ahí, ¿ven? Todo esto es la vacuola, que se ve transparente porque tiene agua nada más. Y observen una cosa, acá estaría el núcleo, para ver, podría ser esta la zona del núcleo. Miren acá, me detengo un segundito acá para que vean, ¿qué es esto? Con esta forma como aguzada, verde. Cloroplastos, ¿no? Sí, son los cloroplastos. Estos cloroplastos que ustedes ven acá, tienen también un volumen. Todas las estructuras tienen algún volumen. Acá los estoy viendo de frente, como si estuviera viendo, no sé, un alfajor de maicena de frente. Yo le veo nada más que el circulito. Pero si lo pongo de costado, veo todas las capas, veo el volumen que tiene. Acá estoy viendo el cloroplasto de perfil. Y no veo no se parece a un alfajor, es mucho más delgado y tiene esta forma como de lentejita. De hecho se parecen, por lo menos en el ODEA, a una lentejita. La lenteja, si la ven así, de frente, desde arriba, se ve así. Si la ven de costado, se ve chatita. Entonces, estos cloroplastos están circulando por un cordón que está cerca acá de esta pared y los estamos viendo justo de perfil. Y acá los estamos viendo de frente. Los cordones, acuérdense entonces que todo esto por donde están circulando, que parece que están por la nada, Es donde están hay circulando, citoplasma. es donde hay citoplasma, y todo lo demás es vacuola. Acá hay cordones que están por delante, pegados a la pared, que no la veo porque no está enfocada. Miren ahí cómo circulan. Miren qué velocidad, es tiempo real. ¿Ven? Y por ahí si alguno de estos se mueve a una de las líneas, estos son de frente, y alguno que se va por ahí para el costado cambia de posición porque no entra para verlo de frente, tiene que ir de costado. Qué actividad, ¿no? Que hay acá en estas células, están muy activas. Bueno. Miren, acá hay otro cordón que nos lleva a cloroplastos. Bueno. Ahí observaron entonces ciclosis en el ODEA. También. Muy bien. Vamos otra vez. Entonces, ahora... Ahí está. No. ¿Están viendo? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Vamos a ver otros plástidos que vamos a observar ahora en este preparado, que es también fresco. Llevamos a la clase un pimiento, un ají, que se llama Capsicunanum. Un fruto, en un fruto. ¿Alguien me recuerda qué tipo de fruto es el ají? ¿Me lo puede clasificar?
¿Alguien puede clasificar al fruto del ají, del pimiento? Es un fruto carnoso. Muy bien. ¿Dehiscente o indehiscente? La mayoría de los frutos. Indehiscente. Claro, indehiscente. ¿Totalmente carnoso o tiene algo duro en su pared? ¿Cómo se llama el fruto? ¿Me lo dijeron? Perdón, no recuerdo. El nombre del fruto. ¿Qué es? ¿Una drupa, una baya, un pepo? ¿Qué es? Un pimento, un ají. ¿Cómo se llamaban esos frutos totalmente carnosos? Como el caso del ají. El tomate, la banana, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Escuché Bayas. por ahí. Bayas, son bayas. Y las bayas son frutos indehiscentes. ¿Y cómo garantizan la dispersión de sus semillas? ¿Gracias a qué? A la zoocoria, ¿no? Eso, Y la bueno, cicoria. y en este caso, entonces, presentan color para la atracción de los animales, para que los animales se coman esos frutos y dispersen las semillas, presentan esos frutos coloración. Los pigmentos, en el caso del ají, están presentes en plástidos que se llaman cromoplastos, ¿sí? ¿Alcanzan a ver cada célula acá? Por ejemplo, hemos sacado un pedacito del endocarpio o del epicarpio, ¿no?, del fruto, y lo pusimos también en un preparado, lo montamos en fresco con agua y lo observamos. Un pedacito del epicarpio, del mesocarpo, o podría ser de la pulpa también, o sea, del mesocarpio. Bien, entonces, ¿alcanzan a ver las células? Cada una de ellas, ¿sí? Sí, sí, se ven. Bueno, lo que vemos acá es la pared celular, nuevamente en blanco, la pared de una y la de la otra. Las paredes celulares, a veces más gruesitas, algunas más gruesas que otras, pero se ven en blanco. En el interior de estas células, ¿qué observaríamos? Me pide que señale la vacuola, los cromoplastos y la pared. La pared ya la señalamos. Los núcleos, me dice, en estas células no se ven, están en otro lado, no es fácil encontrarlos, aunque a veces, según la zona, podemos hasta ver los nucleolos dentro del núcleo. Bueno, en este caso no. Digo, ¿dónde están los cromoplastos? ¿Qué señalarían como cromoplastos? ¿Alcanzan a ver esto que estoy señalando? Esas estructuras más rojas. ¿Sí? Acá. Sí. Estas. Sí, sí. Esos son los plástidos, los cromoplastos. ¿Ven que son más pequeños que los plástidos, de los cloroplastos que vimos antes? Son más pequeños. En general son más pequeños que los cloroplastos. Pero son estos que se alcanzan a individualizar. Por ahí no en estas células tanto, que están medio, como son preparados a veces rústicos, se rompen las células, ven, pero acá sí, miren, acá se alcanzan a ver. Mira, acá hay numerosos plástidos, numerosos como cromoplastos por célula. Y todo el espacio que queda es la vacuola con agua, o por lo menos con agua, ¿no es cierto? No se olviden que estos son frutos carnosos, tienen estos plástidos con color para atracción y, bueno, también una vacuola con agua que le dan la carnosidad a estos frutos y también lo hacen atractivos. Bueno, ¿qué pigmento tienen estos cromoplastos? ¿Cuál es el pigmento que está presente en los plástidos? En este caso, en cromoplastos. No son verdes, no es clorofila. ¿Cómo se llama el otro pigmento liposoluble? Clorofila, antocianinas. El otro que tienen que recordar es Carotenos. 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 También están presentes en los carotenos en la zanahoria, en este caso no es un fruto, pero es una raíz, pero también tiene carotenos. En plástidos, con otra forma, por ahí, que estos que son como gotitas o óvalos,
medios ovalados o como lagrimitas. Bueno, pero son también cromoplastos los de la banana. Muy bien. Y el último grupo de plástidos que vamos a ver, importante, es el de los amiloplastos, que son plástidos que no tienen pigmento. Entonces entran dentro de un grupo que se llaman plástidos incoloros, que tienen otro nombre, que no es este que aparece acá. ¿Alguien lo recuerda? Termina en plasto también. Los leucoplastos, donde tienen a los amiloplastos, los proteinoplastos, los oleoplastos, plástidos que tienen función de reserva. En este caso, amiloplastos reservan ¿qué sustancia? Almidón. Muy bien, almidón. No se confundan, lean bien, se dice amilo, no almilo o amino. Es amilo de amilosa y amilopectina, que son las partes que forman el almidón. Muy bien. Lo vamos a observar en un preparado fresco también de tubérculo de papa. O sea, tomamos la pulpa de la papa, la podemos hacer un cortecito muy delgado, simplemente raspamos un poquito de la pulpa y la ponemos al microscopio. A veces en el preparado, ¿no es cierto? Por supuesto, y a veces cuando uno raspa, no hace un corte prolijo, se rompen las células. Esto también es un corte de papa, del mismo preparado de papa, y se rompen a veces las células cuando hace un raspado, que no es un corte muy prolijo. En este caso se ven las células, acá ven las paredes celulares, más o menos, acá ven, alcanza, acá por ahí no se ve, pero debería estar acá una pared. Sí, por lo menos se ven los compartimientos, ¿no? Se ve cada célula. Acá están más rotas y no se ven enteras las células. Y acá directamente ni se ven las células en este preparado, porque al romperse se dispersa, salen separados de las células y dispersos en el agua del preparado, aparecen solamente los amiloplastos. No es que aparecen solos en la papa, sino siempre adentro de células. Simplemente la técnica hizo que se rompieran las células y que se dispersaran y se separaran los amiloplastos que contienen esas células. Que contienen esas células, sí. Entonces, acá nos permite ver preparado solamente amiloplastos. Este es el aspecto que tienen los amiloplastos. En la papa tienen esta forma característica, y algunos más grandes, otros más chicos, y se clasifican a los amiloplastos también. Por tamaño, se los mide, se describe la forma, y algo más también. Se busca, a ver, los hilos, el hilo y las estrías. El hilo es una parte del amiloplasto. En el interior del amiloplasto se destaca un hilo, que es un punto, lo ven acá, un punto esférico, que es el primer depósito, un primer depósito de almidón, y otras cosas, y después la reserva se va haciendo en capas concéntricas, con esta disposición. Cada capa forma una estría, es un depósito de almidón que forma como estrías. Quedan esas rayas que se ven, se las denomina estrías, rayas circulares, no semicirculares. Además, se clasifica a los amiloplastos según la posición de ese hilo. Ese primer depósito de almidón puede estar en el centro del amiloplasto, no es este el caso, verán, no está en el centro, o puede tener una disposición lateral o periférica, como es el caso. En la papa, si ustedes miran, todos los amiloplastos, por lo menos la mayoría, tienen un hilo excéntrico, no está en el centro. Veamos esto, que es un detalle, una ampliación.
No está el hilo en el centro, ¿ven? Sino que está en un lateral. Lo mismo en este, lo mismo acá, acá. Bueno, acá no lo veo, pero presumo que está ahí. Y estos no se ve muy bien, pero pareciera que está ahí. Estos hilos que tienen los amiloplastos de la papa son excéntricos. Son amiloplastos grandes con hilo excéntrico. Ahora, miren acá. Ustedes, la guía de trabajos prácticos podrán, o en el teórico, podrán encontrar los distintos tipos de amiloplastos y clasificarlos. Aquí hay dos tipos, me dice, ya me da una pista. Me dice que en la papa hay dos tipos de amiloplastos. Uno es el que acabamos de describir, que es este que les estoy diciendo, los que tienen hilo único y excéntrico. ¿Pueden encontrar algún otro diferente en esta ampliación? Esto es una basurita, esto no es nada. ¿Encuentran acá otro diferente al que acabamos de describir? El que pareciera tener 2 hilos. Este que está acá tiene 2 hilos. Y en algunas especies pueden tener muchos hilos, muchos lugares donde se deposita el almidón. Muchos lugares alrededor del cual se deposita el almidón. En este caso hay 2. Estos amiloplastos se llaman compuestos. En la papa hay pocos, la mayoría son con amiloplastos simples, con un solo hilo, y hay algunos que son compuestos. Los tipos de amiloplastos son característicos de las especies y son importantes. Por ejemplo, la papa tiene estos que decimos acá. ¿Dónde podemos encontrar, dónde se imaginan ustedes que podríamos encontrar amiloplastos? Además de un tubérculo, que es un órgano, un tallo que reserva, ¿se acuerdan? ¿Dónde más podemos encontrar? ¿En una semilla puede ser? Muy bien, las semillas tienen tejidos de reserva. Esos tejidos de reserva, ¿dónde reservan? Y la mayoría, ¿se acuerdan que habíamos visto que el almidón era un común denominador, que tenían, la mayoría de las semillas tenían depósitos de reserva en forma de almidón? Bueno, amiloplastos. En los amiloplastos del trigo, de las semillas de los frutos, si quieren, del trigo, son diferentes a los del maíz. Tienen cada uno a los de la avena, ¿qué más? O sea, las distintas harinas, porque de las harinas que son almidones fundamentalmente provienen de semillas o de algunos, a veces de raíces, como la mandioca, o bueno, otros órganos de los cuales se pueden obtener harinas, o sea, se pueden obtener almidones. Provienen esos almidones de amiloplastos y están contenidos dentro de estas estructuras que son los amiloplastos. Y esos amiloplastos son característicos de cada especie y permite identificar las procedencias de las distintas harinas, para saber, por ejemplo, si la harina es un panificado, si una harina que uno compra es de tal o cual especie, realmente es de tal o cual especie, o no puedo comer una determinada harina porque me produce una enfermedad celíaca. Entonces yo sé si esa harina es la que puedo comer o la que no, o la que se puede comercializar, mejor dicho, porque uno no se va a poner a mirar con el microscopio las harinas, ¿no? Pero si es la que se puede comercializar o no, mirando esas harinas y mirando los amiloplastos que están presentes. Cada especie tiene amiloplastos característicos con forma, tamaños y tipo de amiloplastos simples o compuestos característicos. Incluso hay algunos, las de papa se ven muy bien las estrías, son muy grandes y se ven muy bien las estrías. En otros no se ven tan bien las estrías. Y entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces recurrimos a una técnica que es una técnica histoquímica, que es que a la preparación
le agregamos un reactivo que se llama así, no sé si lo conocen, Lugol, que tiene yodo, que sirve para identificar almidón. O sea, reacciona con la amilosa y la amilopectina del almidón y produce un cambio de color en el almidón, que es este, color violeta o violáceo u oscuro, depende de la concentración que le pongamos. Entonces, originalmente son leucoplastos. Ahí, pegué un grito. O sea, son incoloros. Pero si le agregamos este reactivo para identificar, confirmar la presencia de almidón, en este caso no hace falta porque ya vemos las estrías y sabemos que esto es un amiloplasto, pero como les dije, a veces no tienen estrías o hilos tan marcados como en esta especie, y entonces, si nos queda la duda de qué es esa estructura, le colocamos una gota de Lugol y se van a empezar a teñir, a colorear de violeta. Eso me indica que eso que estamos observando contiene almidón. Fíjense ustedes que el resto de la vacuola o la pared celular misma permanecieron blancas o incoloras, no se tiñó todo de violeta, solo aquello que tiene almidón. O sea, estas estructuras que están ahí adentro son amiloplastos. Si tuviéramos acá un núcleo visible, no permanecería de color violeta porque no hay núcleo. Si acá hubiera, que no hay, ¿no?, un cloroplasto, que permanecería con ese color. ¿Está claro? Este reactivo se utiliza entonces, tiene un color amarillo, y cuando detecta almidón, cambia al color violeta. Eso me indica entonces que estamos ante amiloplastos o almidón. ¿Sí? Vamos a pasar a ver ahora la última estructura característica de las células vegetales, que es la pared celular. Y vamos a empezar mirando la pared primaria, o sea, la que está presente en todas las células vegetales. Después vamos a ver que la pared secundaria puede estar en algunas células, no en todas. La pared primaria la tienen todas las células, ¿no es cierto? Bueno, acá hoy me parecía que era el preparado de Rosa de la China, pero es muy parecida, esta epidermis, pero miren de dónde está sacada este preparado. Es la base, o sea, una catáfila del bulbo de cebolla. La cebolla en este caso, morada, por eso tienen estos colores púrpura. O sea, es muy parecido al preparado que habíamos visto con antocianinas de la Rosa de la China, es casi igual, excepto que acá se van a ver mejor estas estructuras que dice aquí, los campos de puntuaciones. La cebolla morada, fíjense que la parte morada de las catáfilas es la más externa, ¿no? Las partes más internas no. Pero las más externas, las células tienen la vacuola con pigmentos. ¿Qué pigmento era este que ocupaba todo el volumen celular? Que no estaba concentrado o localizado en ciertas áreas, sino ocupa todo el volumen celular. ¿Qué pigmento era? La antocianina. Nuevamente, la cebolla morada es morada porque tiene antocianinas en las células de sus hojas, ¿no? Las bases foliares. Antocianinas. Señala el núcleo, que no se ve en todas las células. Miren, yo acá encuentro un núcleo, acá otro, pero estos dos, este sobre todo me parece el más claro. Acá parece que hay otro también. Es claro, claro. Más claro porque es claro también, es incoloro. Y bueno, acá por ahí estaba el otro. Y estas zonas que se ven ahí son manchas, por ahí a veces se debe por errores en la forma de obtener el preparado, o a veces quedan como zonas dentro de la vacuola que más concentrado el pigmento, es variable eso. Y todo lo que está blanco, ¿qué será? Las paredes celulares. ¿Sí? ¿Te das cuenta de que las paredes no son líneas de igual grosor, sino que tienen adelgazamientos?
que se llaman campos de puntuaciones, vamos a poner mayor aumento de lo mismo. Acá, observen las paredes. Acá una pared, vacuola con pigmento, otra pared, vacuola con pigmento, otras dos paredes, ¿no es cierto? La de esta célula y la de esta. Acá veo la pared de esta célula y la pared de esta célula. ¿Entienden eso? Que son tan delgadas las paredes, pero son de las dos células. Pared primaria de esta y pared primaria de esta. Acá estoy viendo las paredes, no estoy viendo la pared de frente, me estoy enfocando en la pared del perfil, ¿no? En el costadito. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Reconocen dónde están los adelgazamientos? ¿Qué son adelgazamientos de esa pared? Son zonas de la pared donde hay menor cantidad de fibrillas de celulosa que se disponen más laxamente. Por ejemplo, acá. ¿Ven? La pared viene con un cierto grosor, acá se afina, acá también se vuelve a ensanchar, se afina, se ensancha, miren cómo se afina. Acá se ensancha, se afina, se ensancha, o aquí. Acá, miren. Más delgada, estos son campos de puntuaciones, más gruesita, más delgada. ¿Ven? Entonces, si yo dibujara con un lápiz el borde de esta pared, me saldría una línea, haría una raya con el mismo grosor. Pero no es así. Tienen adelgazamiento en las células. Si dibujara la pared real de una célula, la tendría que hacer con estos adelgazamientos. Porque de esta manera las células vegetales, por esas zonas más delgadas, atraviesan lo que se llaman cordones pequeñitos de citoplasma, que se llaman plasmodesmos, y de esta manera se comunican unas células con otras, a través de adelgazamientos por donde pasan plasmodesmos. Si lo viera este adelgazamiento de frente, lo vería como un circulito, tendría una forma más o menos circular y atravesado por los plasmodesmos. Pero de perfil se ve así, ese adelgazamiento. ¿Sí? Las paredes primarias tienen adelgazamientos de sus paredes, se llaman campos de puntuaciones. Puntuaciones porque, como los plasmodesmos se ven como puntos que los atraviesan. No acá en esta vista. Si en una vista, si la tuviéramos acá en esta pared, si enfocáramos a los campos de puntuaciones en esta pared, que acá no está enfocado, se verían así, como un circulito con puntos. De perfil no se ven los puntos. Bueno, vamos ahora a una pared celular secundaria, o sea, a células que tienen pared secundaria. La primera pregunta sería, ¿la pared secundaria es una estructura más interna con respecto a la pared primaria o más externa? Es decir, si yo estas células que tienen pared secundaria las separo, Más las interna, toco, ¿no sería? es más interna. Las paredes primarias se depositan hacia el interior de la célula. Lo más externo que ustedes tocarían siempre sería, bueno, una laminilla medio, la pared primaria de una célula, la pared primaria. Y por dentro estaría depositada, o sea, hacia el interior, lo más interno, lo que está en contacto con la membrana plasmática, es la pared secundaria, que tiene una composición un tanto diferente, una disposición de sus fibrillas también de celulosa diferentes con respecto a la pared primaria. Generalmente tiene lignina, que es una sustancia que le va a dar mayor rigidez a las células y también le va a dar impermeabilidad. Y no van a permitir que se puedan hacer los pasajes de plasmodesmos a través de ella. Por eso es que esa pared secundaria está interrumpida para permitir todavía el contacto entre células vecinas, y esas interrupciones que tiene esa pared secundaria, que van a permitir la comunicación entre las células, se va a llamar ahora punteaduras.
O sea que si una célula tiene pared secundaria, se va a comunicar por medio de punteaduras, que son verdaderas interrupciones de esa pared secundaria, no adelgazamientos como pasaba con la pared primaria. En campos de puntuaciones, como hay acá, yo todavía encuentro pared primaria, hay pared primaria. Pero en las punteaduras, que son estas que se ven acá, ¿las alcanzan a ver estos? Esta sería la pared de una célula. Acá hay una célula. Bueno, estas son dos focos. Acá hay una gran célula, a ver esta. Por acá se alcanza a ver la capa de células que está abajo, entonces esta es la pared de una célula de abajo. Acá hay una pared, toda una pared de una célula. Acá hay otra pared. Y acá también veo celulitas, ¿ven? Alcanzan a ver las celdas, las células. Bueno, y las paredes celulares son estas que ven acá. No le vemos contenido, estas células no tienen, acá no se les ve el contenido, ni núcleo, ni nada. Vemos nada más que la pared. Y además me dice que es un preparado permanente de un tallo de laurel. Permanente significa que esto ustedes no lo hacen en clase en el momento, sino que se los damos a ustedes ya hecho y además coloreado, con una coloración que permite que las paredes se vean rojas, aunque no tan bien, no salió tan bien acá, salió mal teñido este preparado, debería verse, este sería el color natural, si lo queremos decir, sería el color natural de la célula, sin color. Las paredes no tienen color, o menos habitualmente, ¿no? No tienen color. Acá se las ve de rojo, fíjense, no porque tengan cromoplastos, obviamente, porque los cromoplastos no están en las paredes. Este color es un color artificial, es un color dado por una tinción especial que les hace, que hace que las células, las paredes celulares se tiñan de rojo. Es un colorante especial para las paredes celulares, que se tiñen de rojo. ¿Ven? Por eso se las ve rojas, porque con un colorante. Acá se verían sin colorante. Ven que se alcanza a ver un poquito mejor la pared cuando tiene coloración artificial. Bueno, acá tenemos para ver punteaduras. Entonces, nos concentramos en la pared. Acá veo una punteadura. Generalmente, cuando hay una célula forma punteaduras en sus paredes, la célula vecina también. De esa forma se pueden comunicar. Si no, la pobre hizo una punteadura, pero la vecina no respondió. Entonces, generalmente se forman hacia ambos lados. Una célula la forma y la vecina también. Por eso hablamos de pares de punteaduras. La de una célula y la de su vecina, justo. A la misma altura de la pared forman punteaduras. O sea, no ponen pared, no depositan pared en ese punto, esta tampoco, y de esa manera pueden comunicarse. La pared primaria sigue estando adelgazada, y siguen pasando plasmodesmos. Ahora lo más bien, porque la pared no es una secundaria, no es una barrera que impida el pasaje de los plasmodesmos. Estas punteaduras se llaman simples, acá las estamos, porque si las vemos de perfil son como cuadraditos, se ven como interrupciones con bordes rectos, alcanzan a ver acá más o menos rectos, ya vamos a ver el otro tipo de punteaduras, que es diferente. Y si las vemos en la pared del frente, o sea, vemos a las punteaduras de frente, se ven como circulitos. Se ven simplemente como circulitos. Como interrupciones con circulitos. Entonces, una punteadura vista de perfil sería esto, podría ser esto, podría ser esto. No señalen la parte roja, porque esa no es la interrupción. La interrupción es la falta de pared, o sea, la punteadura. Y acá se ven bien en vistas de frente, bueno, más o menos bien. Acá, estos circulitos son punteaduras vistas en estas paredes que están acá, las que están de frente. O sea, una punteadura de frente no la puedo buscar por acá.
La tengo que buscar en toda esta pared de la célula que está acá al frente nuestro. Hay células que forman punteaduras simples y hay otro tipo de células que forman punteaduras que se llaman areoladas, siempre en sus paredes secundarias. Eso depende del tipo de célula. Estas punteaduras areoladas, ¿las recuerdan del teórico? Estas punteaduras areoladas, simples areoladas, semiareoladas. ¿Sí o no? Más o menos, sí. Bueno, más o menos está bien. ¿Por qué? Lo vieron ayer, primero. Y segundo, que es un tema difícil, tal vez uno de los más complejos para entender dentro de la parte de anatomía. Y además existen en las paredes celulares que son delgaditas, y tenemos que ver todo esto que son las aberturas, las cámaras de las punteaduras, que son todavía entonces más chiquititas. No se preocupen si les cuesta un poco, no es un tema tan fácil de entender. Bueno, punteaduras simples, punteaduras areoladas, las vemos en otro tipo de células, y se ven de frente de esta manera. Se las ve con la abertura, con la interrupción y un reborde de pared más rosado. Acá esta célula tiene numerosas punteaduras areoladas. Acá también las paredes en estas células están más teñidas que en el preparado anterior, y cada una de estas es una punteadura. La parte del medio, que acá se ve más oscura, aunque acá se ve más clara, eso depende si tienen aire, se le quedó un poco de aire o no quedó aire, cuando se hizo el preparado, se van a ver, es la abertura, es la parte de la interrupción. Y si la vemos de perfil siempre entonces en el contorno de las células, ¿no? En este contorno, se verían así las punteaduras areoladas. Esta sería la interrupción, esta sería ves que no es recto esto, no es una pared recta, sino que tienen este reborde, que es lo que se llama areola, que es lo que se ve acá. Esto, si lo veo de perfil, se ve así. Y esta punteadura con esta punteadura forman un par de punteaduras areoladas, un par de punteaduras areoladas. Y recuerden marcar esta parte que es la interrupción. Ven que falta, lo rojo es todo pared secundaria, y la pared primaria siempre está. La pared primaria está, no se ve acá, pero es la parte que la laminilla media y la pared primaria la comparten. La laminilla media la comparten las dos células, y la pared primaria de esta célula sería esta, y estaría por acá la pared primaria de la otra célula. Fíjense que están de a pares, y esto ocurre, pares de punteaduras, en células que producen punteaduras areoladas y que se comunican con otras células del mismo tipo. Hablamos también de acá pares de punteaduras simples, por ejemplo, una punteadura simple y otra punteadura simple, cuando las células entonces que forman punteaduras simples se comunican con células del mismo tipo, las que forman punteaduras simples. Todas estas son todas células, fíjense, cortitas del mismo tipo, forman punteaduras simples y se comunican por pares de punteaduras simples. Estas son otro tipo de células, producen punteaduras areoladas y se comunican con otras células similares por pares de punteaduras areoladas. Y finalmente, si tenemos células de un tipo, las que producen punteaduras areoladas, con células vecinas que son del otro tipo, las que producen punteaduras simples, se van a comunicar por punteaduras semiareoladas. O sea, esta célula, donde acá vemos nuevamente punteaduras areoladas, que se ve en el puntito blanco, que es la abertura, la interrupción de la punteadura, y este reborde rosado, que es esto es como un cráter. Toda la abertura y toda la pared del volcán sería el reborde o la areola de la abertura, de la punteadura. De frente las vemos, y de costado, de perfil, serían estas. Acá las vemos con más detalle. Esto
se ve con más detalle acá. Esta es la areola, el reborde y la interrupción, la abertura de la punteadura. Del otro lado tenemos una célula diferente que forma punteaduras simples en su pared secundaria, y las punteaduras se ven como, no tienen este reborde, tienen nada más que una pared recta. Acá hay una punteadura, acá hay otra, acá hay otra. Todas estas son punteaduras simples. Interrupciones de la pared secundaria con bordes rectos. De este otro lado no. Entonces, estos pares de punteaduras que se forman entre estas dos células son pares semiareolados, ¿no? Que tienen una punteadura simple de un lado y la vecina tiene una areolada. De frente, acá ven cómo se vería una punteadura simple, compárenla con esta, que tiene una areola, un reborde alrededor de la abertura. Estas no tienen un reborde. Punteaduras simples, punteaduras areoladas. ¿Sí? Bueno, esto es todo por ahora. ¿Han sobrevivido algunos? ¿Han desistido otros? Se han ido otros, creo, por el camino. Hubo deserción, sí. Algunos se fue. Algunos se fueron. Bueno. Bueno, chicos, dentro de un rato les subo esto con todas las flechitas y los nombres y las respuestas para que ya vayan estudiando el tema. Van a tener a partir de ¿cuándo? Del viernes la autoevaluación de célula. Ya van a tener que terminar la de ciclos. No sé si tuvieron algún problema con la de ciclos, ¿pudieron hacerla? ¿La de ciclos de vida? No, ningún problema. A mí me salió aprobado. Sin problema, perfecto. Bueno. Entonces ya pueden empezar a estudiar célula. No se olviden que los próximos temas, los próximos 3 prácticos van a estar relacionados con célula. Vamos a ver tejidos y luego órganos. Así que vamos a utilizar lo que vimos hoy también. ¿Alguna aclaración, chicos, quieren hacer, Emi, o quién más está? ¿Santiago? No, que bueno, no, lo que dijiste vos, que hay muchos nombres y al principio parece todo mucha información, pero nada, es ponerle un poco de ganas y cuesta un poco más porque es virtual, pero es lindo tema, es interesante pensar e imaginarse cómo funciona. Que aprovechen que hay muchos videos de YouTube, animaciones, hay mucho material didáctico, muy gráfico, que si tienen alguna duda y eso, consulten, busquen un poco, que capaz encuentran buen material.